¿sí? Bueno, ahí empiezo a grabar. La idea acá es la siguiente. La idea es emular desde nuestra aplicación el uso de una API. Para eso vamos a crear nuestras clases del modelo y nuestra clase de API. Luego lo que vamos a hacer es crear la vista de login, ¿sí? Y para el login se van a valer de las funcionalidades que tienen del API, ¿sí? Que ya les voy a enseñar cómo la van a usar. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer en nuestro proyecto, ¿sí? En nuestro proyecto de la inmobiliaria, ese que veníamos creando hasta acá, que tenían las clases del el menú navegable, que tenía la activity con el menú navegable, del que ustedes crearon los fragments vacíos, y que hoy tenían que mostrar cómo hicieron para agregar los iconos. ¿Alguien agregó iconos a su aplicación? No, yo no llegué. Recién me pongo con esto. Todo esto se está grabando. ¿Quién No, más? cierto. ¿Quién más? ¿Pablo? Pablo, sí. Bien. ¿Querés compartir, Pablo, cómo hiciste para agregar los iconos? Por favor. Yo ahí dejo de compartir. Todo tuyo. Recuerden que para poder cursar el laboratorio 3 tienen que estar regulares tanto en .NET como en esta materia, ¿sí? Está bien, mientras se vean los iconos. Hola, hola, hola. ¿Ahí se ve? Sí, te escuchamos, Pablo. Perfecto. Contanos vos qué hiciste. Lo que hice, lo encontré en un video de YouTube. Lo que hice Bien. fue ir a la carpeta draggable, clic Sí. derecho, nuevo, imagen, asset de imagen. Le puse un nombre al icono, por ejemplo, prueba. Acá elegí, esto estaba en los tipos de iconos para la aplicación del launcher. Lo puse en iconos para, ¿cómo es? Para barras de navegación y acciones. Y acá te voy a elegir un par. Son limitados estos. No sé cómo acceder a más. Pero elegí uno de estos, cualquiera. Lo crea, te crea con diferentes resoluciones. Y te crea la carpetita del icono con el XML y las diferentes resoluciones. Acá lo que hice fue cambiar el color. Lo puse en negro. Ahí ya tenías dinero. Ahí está. Le quité la opacidad y el tinte para que se vea completamente negro. Ahí está. Esto también debería estar en negro. Me falta el numeral porque es un color. Ahí queda guardado y después desde el Mobile Navigation. No, desde Mobile Navigation no, era desde... Desde el menú. Acá, menú, Activity Main Drawer. Y acá hice referencia a ese icono que había creado. Que sería acá en este caso el prueba. Ahí corro la aplicación. Ya está el logo de prueba que había hecho. Bien, perfecto. O sea que una forma de hacerlo es usando el asistente que tiene Android Studio para generar el icono, ¿sí? Claro. La otra forma es en la página, yo les pasé un link en donde pueden descargar los iconos y los pueden copiar, una vez que los descargan, ahí en la carpeta draggable.
y los usan directamente, ¿sí? Tienen la posibilidad de crearlos, como hizo Pablo, perfecto, o descargar de esa página algún icono que a ustedes les guste, ahorran el trabajo de tener que crearlos y los usan directamente, ¿sí? Recuerden que los iconos que ustedes descarguen, los van a descargar generalmente en formato JPG, perdón, PNG, y después lo usan directamente haciendo referencia desde esa página. Exactamente, Pamela. ¿Vos descargaste iconos, Pamela? Ah, bien, bien, bien. Bueno, entonces ahí traten de, para mañana, ¿sí? Haber cambiado los iconos que pusimos por defecto, ¿sí? Ya sea creándolos, como hizo Pablo, o descargando desde esta página, ¿no? Ahí Pamela pasó por el chat el link. Genial. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que lo que queremos hacer ahora es crear justamente nuestro modelo de datos, ¿sí? ¿Se acuerdan que el modelo de datos, el modelo de datos, las clases entidades, van a representar la estructura de tu base de datos, ¿sí? Ustedes en .NET tienen tablas como contrato, tienen tablas como inmueble, tienen tablas como inquilino, pago y propietario, ¿sí? Entonces, vamos a representar acá un modelo que represente esa estructura, ¿sí? Ese esquema, ¿sí? De base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es, en nuestro proyecto, ¿sí? En la carpeta principal del proyecto, vamos a crear un nuevo paquete, y vamos a poner de nombre modelo. Una vez que tenemos ahí el paquete modelo, vamos a proceder a crear cada una de las clases que representan a una tabla de mi base de datos, ¿sí? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué tengo que representar con clases o entidades a cada una de las tablas que tengo en la base de datos? Porque a la base de datos yo le voy a enviar un contrato. En lugar de enviar por separado un local date con la fecha de inicio, un local date con la fecha final, un inquilino, un inmueble, mando directamente un contrato, ¿sí? Y el API se va a encargar de parsear ese objeto contrato a elementos que formen parte de la tabla contrato. ¿Estamos? Y cuando la base de datos nos responda con una tupla, con una fila de contrato, ¿sí? Nuestra API se va a encargar de parsear esos datos que vienen sueltos a un contrato, ¿sí? Y así con un inmueble, con un inquilino, con un pago. ¿Ok? Este modelo tiene que representar fielmente la estructura de tu base de las tablas tuyas en tu base de datos, ¿sí? Por lo tanto, si en tu base de datos tenés la tabla propietario, ¿sí? Bueno, vos acá deberías tener la clase propietario, ¿sí? La tabla propietario es una clase pública, ¿ok? Entonces, si en tu base de datos vos tenés la tabla propietario, acá deberías tener la clase propietario. Y ahora lo que deberíamos hacer es poner solamente en esa clase que la llamamos entidad, solamente sus atributos, su constructor y sus métodos get y set, nada más que eso, ¿sí? Podríamos decir que es una clase boba, nuestra clase propietario, ¿sí? Es una clase boba. Entonces yo ahí ya les voy a pasar por el chat el código, entonces acá lo que voy a hacer es, acá pegué mi propietario, y en mi caso, ¿sí? Porque yo lo estoy, para que sirva para el API que estoy creando, en este caso tenemos nuestra clase propietario que tiene estos atributos, ID, ¿sí? Un long, que sería el DNI,
Nombre, apellido, email, contraseña y teléfono. ¿Estamos? Para nuestro trabajo, en esta primera etapa, basta con que tenga esta estructura, porque así la vamos a usar. Cuando pasemos al laboratorio 3, ustedes van a tener que revisar que los nombres y tipo de datos de sus atributos se correspondan con los campos que tiene la tabla propietario en su base de datos. ¿Sí? Fíjense que acá en este caso tengo a mi clase propietario con un constructor por defecto, un constructor que inicializa todos los atributos, los métodos get y set, y sobrescrito el método equals, y sobrescrito el hashcode, ¿sí? En este caso. Esta sería, acá, mi clase propietario, ¿sí? Ahí les voy a pasar por el chat, ténganme paciencia, la clase propietario. De todas maneras, también lo tienen a esto disponible en la plataforma, ¿sí? Ya les voy a decir en dónde tienen ustedes esto. Y ahí agregué propietario, ¿sí? Ahí se las pasé también por el chat. La otra clase que vamos a agregar va a ser la clase inmueble, ¿sí? Ya tenemos propietario, ahora vamos a agregar la clase inmueble, también que forme parte de nuestro modelo. Y ahí les voy a pasar el código de inmueble. El inmueble. En este caso, nuestra clase inmueble implementa también serializable. Voy a pegar acá. Ahí va inmueble. Fíjense que en el caso de inmueble tiene el ID del inmueble, voy a decir que importo serializable, tiene inmueble, tiene el ID del inmueble, dirección, uso, tipo, un entero con la cantidad de ambientes, un valor real que representa el precio, tengo el propietario del inmueble, ¿sí? Si está disponible o no, ¿sí? En el caso de que sea falso, dijimos, es por alguna falla del mismo, es decir, el usuario, el propietario lo pondría como no disponible en el caso de que el inmueble no se alquila o no se va a alquilar porque va a estar por refacciones, por ejemplo. Y un string en donde va a estar la URL del inmueble, ¿sí? Y acá tengo constructor con todos los atributos, constructor vacío, redefinido el método equals, implementado, mejor dicho, sobrescrito el método equals y el hashcode, ¿sí? Una implementación ahí del hashcode. Ahí les paso inmueble. Bien. ¿Qué otra clase tendría que formar parte de nuestro modelo? Recordando ustedes las tablas que tienen en su base de datos. Ya tenemos propietario, tenemos inmueble, ¿qué más? Inquilinos, contratos y pagos. Bien, vamos a poner contrato, vamos a crear una nueva clase, contrato. Generalmente, ¿sí?, los nombres de las entidades están en singular, ¿no? Porque se entiende que si tengo una clase contrato es porque voy a poder crear instancias de contrato, voy a poder crear varios objetos de tipo contrato, ¿sí? La clase es en singular, ¿sí? Contrato, inquilino, ¿sí? Ya les paso los códigos. Contrato, la otra clase es inquilino, vamos a trabajar primero con inquilino, para después hacer el contrato. Bien, Jonathan. Con respecto a inquilino, en el caso de inquilino, ¿sí?, nuestra clase inquilino, que ahí les paso el código. Nuestra clase inquilino, fíjense,
también implementa serializable para fines que después les voy a mostrar. Tiene un entero que sería el ID del inquilino, el DNI del inquilino, nombre, apellido, lugar de trabajo, email, teléfono, nombre de garante y teléfono de garante. Cuando nuestra aplicación en el laboratorio 3 se comunique o haga uso del API REST, estos campos tienen que tener exactamente los mismos nombres que ustedes tienen en sus tablas, ¿sí? Es decir, que si tienen un campo teléfono con la T mayúscula, acá tiene que ser con T mayúscula. Si tienen un campo, si el campo en lugar de llamarse teléfono en singular, se llama teléfonos en plural, el mismo nombre, ¿sí? Por ahora no importa, porque lo vamos a usar con una API inventada, ¿no? Algo, vamos a emular esa. Bueno, tengo inquilino, ¿sí? Que ahí les paso el código de inquilino, y vamos a agregar contrato, ¿sí? Entonces, en nuestra clase contrato, que ya ahí se los pasé, tengo la clase contrato. Esto se lo podría haber pasado directamente y ustedes copiado y pegado, pero bueno, yo para que vayan viendo qué es lo que tenemos, cómo lo hicimos, ¿sí? Acá tenemos nuestra clase contrato. El contrato tiene el ID del contrato, la fecha de inicio, fíjense que acá está manejada como string, ¿sí? Por una cuestión de practicidad. La fecha de inicio del contrato, la fecha de fin de contrato, el monto del alquiler, a quién se lo alquilo y qué inmueble alquilo, ¿sí? Fíjense que las relaciones son de tipo asociación, ¿no? Un contrato tiene un inquilino y tiene un inmueble. Los constructores, los getter and setters, y redefinidos, perdón, los métodos equals y hashcore. Y faltaría la clase que pasó, que dijo recién ahí Pamela, pago, ¿sí? Entonces voy a agregar mi clase pago, y ya les paso ahí el código perdón, de pago. ¿Sí? Vamos a completar nosotros acá. Pago. Lo completo yo acá. Bien. En el caso de pago, tengo el ID de pago, el número de pago, el contrato, ¿sí? Que tiene el contrato que tiene el inquilino y el inmueble, ¿no? Y tiene datos como fecha de inicio, fecha fin, el contrato al que corresponde este pago, el importe que estoy pagando y la fecha de pago. Fíjense que en este caso, vuelvo a repetir, por una cuestión de practicidad, estamos manejando las fechas como string, ¿sí? Bien, este sería pago. Perfecto. Bueno, ahora, una vez que tenemos en nuestro paquete modelo representadas a cada una de las entidades de nuestra base de datos, tenemos representado nuestro modelo de datos, vamos a crear, ¿sí?, un paquete que le vamos a poner de nombre, ya les digo, le vamos a poner de nombre, puede tener el nombre que quieran, yo le voy a poner request API, el nombre que ustedes quieran. Voy a poner acá, a este paquete, yo le voy a poner así. Request. Y fíjense que tengo en el mismo nivel modelo, request y UI, ¿sí? Dentro del paquete request, vamos a crear una clase de nombre API Client. Y con esta clase vamos a emular nuestra API, ¿sí? Vamos a crear una clase de nombre API Client. Bien. ¿Qué tiene esta clase? Yo ya les voy a pasar el código de la clase, pero primero lo vamos a analizar. Fíjense, acá, yo ya me lo tengo todo guardadito, para ser más rápido. ¿Qué tiene
esta clase. Acá voy a hacer todos los imports del paquete POM, EduSoft, Inmobiliaria San Luis, modelo de todas las clases entidades. Y voy a hacer un import de Java para usar ArrayList. ¿Qué tiene esta clase API Client? Tiene una colección de propietarios, una de inquilinos, una de inmuebles, una de contratos y de pagos, ¿sí? Va a tener un propietario actual, ¿sí? Que por defecto arranca en nulo. El propietario actual, o el usuario actual, es un propietario, es el propietario que se acaba de loguear, ¿sí? En esa variable atributo, lo que vamos a poner ahí va a ser el propietario que se acabe de loguear. Y un atributo de tipo API Client, ¿sí? Para asegurarnos de tener, usando el patrón Singleton, un solo objeto de tipo API Client, ¿sí? Por eso, el constructor de API Client es privado, ¿sí? No me va a permitir hacer un new de API Client porque su constructor es privado, ¿sí? Entonces, el constructor de API Client lo que va a hacer es llamar al método cargar datos. ¿Qué hace el método cargar datos? Justamente cargar datos. Va a agregar a la colección de propietarios dos propietarios, va a agregar un inquilino, va a agregar algunos inmuebles, ¿sí? Y va a generar un contrato y pagos, ¿sí? Para uno de esos contratos. Después cuando les pase el código, les voy a dar un tiempito para que lo revisen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando de alguna manera construyamos un objeto de tipo API Client, ¿sí? Ya va a tener este API Client una lista de propietarios, inquilinos, inmuebles, contratos y pagos, ¿sí? Para poder crear un objeto de tipo API Client, o sea, para poder obtener una referencia del objeto API Client, vamos a tener este método estático getAPI, ¿sí? Este método getAPI lo que hace es, si no hay un API Client creado, es decir, si esta variable atributo API es nula, ¿sí? Crea un API Client y me devuelve la referencia, ¿sí? Fíjense que el método es estático, el método getAPI es estático, justamente porque el constructor de API Client es privado. Entonces, nada, al tener un método estático, yo puedo usarlo sin necesidad de tener una instancia del objeto API Client. Bien. ¿Usuarios voy a tener varios? Y los usuarios son los propietarios. Es decir, que según esto, se van a poder loguear dos propietarios nada más. Sonia y Juan, ¿sí? Juan, que tiene este mail para loguearse y esta contraseña. Y Sonia, que tiene este mail y esta contraseña. Estos son los únicos dos usuarios propietarios que se van a poder loguear, ¿sí? Y la idea es que si se loguea Juan, solamente pueda ver sus inmuebles. Si se loguea Sonia, sus inmuebles, ¿sí? Bien. Entonces, en términos generales, ¿sí? Nuestra clase API Client tiene esa lista de elementos y tiene el método getAPI para que yo pueda crear una instancia. Ahora, los métodos que tengo son los siguientes. Por ejemplo, esta clase API Client tiene el método login, ¿sí? Este método login lo voy a usar cuando quiera loguearme, ¿sí? Cuando quiera iniciar sesión, desde la activity que voy a usar para iniciar sesión, voy a llamar a este método al que le voy a pasar el usuario y la contraseña. Y tiene la lógica necesaria para que busque el propietario y si existe, me retorne el propietario, ¿sí? Es decir, que si yo invoco desde afuera el método login, si me devuelve un propietario, quiere decir que se logueó correctamente, y si me devuelve nulo, quiere decir que
las credenciales que pasó no existen, ¿sí? Un usuario con esas credenciales no existe. Fíjense que el método login, cuando el usuario se loguea correctamente, inicializa también la variable usuario actual, ¿sí? Que tiene el API Client. ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el propietario que está logueado? Porque puede suceder que desde alguna vista yo necesite mostrar los datos del propietario que está logueado. Bueno, el método que tengo se llama usuario actual. ¿Sí? ¿Desde qué vista les parece a ustedes harán uso de este método? ¿Desde qué vista les parece a ustedes harán uso de este método para poder mostrar los datos del propietario que se logueó? Desde el perfil, exactamente, Pablo. ¿Sí? O sea que, desde la vista de login, voy a usar este método, login. Desde la vista perfil, podría usar este método, ¿sí? Para obtener los datos del propietario logueado. Ahora, si yo necesito obtener todas las propiedades del usuario que se logueó, ¿sí? Todas las propiedades del usuario que se logueó, tengo este método, ¿sí? Obtener propiedades. Que fíjense que lo único que hace es mostrar todos los inmuebles en donde el propietario de ese inmueble sea el que está logueado, ¿sí? ¿Desde qué vista les parece a ustedes, van a usar este método? Si ven el menú, exactamente, desde la vista inmuebles, exactamente. O sea que esto, así a priori, me doy cuenta de que desde la vista inmuebles lo usaría, ¿sí? Desde la vista inmuebles. Ahora, fíjense que tengo otro método que muestra solamente las propiedades que están alquiladas, ¿sí? Muestra solamente las propiedades que están alquiladas. ¿Estamos? Bueno, acá le faltaría la lógica de chequear que la fecha sea la correcta, para que sean las que tienen un contrato actual, ¿no? Esta vista lista los inmuebles, ¿sí? Vamos a suponer que este método, perdón, lista los inmuebles, lista los inmuebles, perdón, que participan en contratos que están activos, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que hace es recorre la lista de contratos, en donde supuestamente son los contratos activos, ¿sí? Los vigentes, ya voy a modificar después la lógica acá, y de cada contrato obtiene el inmueble, ¿sí? Y se asegura que el inmueble sea del usuario que está logueado, y me devuelve esa lista de inmuebles, ¿sí? ¿Desde dónde les parece a ustedes será útil esta vista, este método, perdón, de obtener las propiedades alquiladas del propietario? Bien, sí, podría ser desde la vista contratos. ¿Vieron cómo en la clase pasada, cuando mostré el PDF, la vista sugerida para ver los contratos era que aparezca la lista de inmuebles alquilados, ¿sí? Entonces, podría ser usada desde la vista contratos, ¿sí? Podría ser usada también desde la vista contratos, desde la vista, la otra era inquilinos, ¿sí? Vieron que ustedes también tienen una vista, una opción en el menú que son inquilinos, ¿sí? Entonces, la vista proponía que aparezca la lista de inmuebles alquilados, y cuando ustedes seleccionaran el inmueble les mostrara
los inquilinos, ¿no? Que corresponden a ese inmueble. Podría ser usado desde esa vista, desde esas vistas. Luego tienen un método que se llama obtener contratos vigentes, ¿sí? Que lo que hace es, dado un inmueble, me devuelve, ¿sí? Recibiendo un inmueble, me devuelve el contrato que corresponda a ese inmueble, ¿sí? Esa también, en algún momento la van a usar. Por ahí a lo mejor ahora, en esta instancia, no se dan cuenta en dónde usar ese método. Tienen otro método que, al revés, dado un inmueble, en lugar de devolverme el contrato, me devuelve el inquilino que participa en que está alquilando ese inmueble, ¿sí? Dado un inmueble, me devuelve el inquilino que está alquilando ese inmueble. Y tienen otro método que, dado un contrato, me devuelve toda la lista de pagos de ese contrato, ¿sí? Hay otro método que se llama actualizar perfil, que recibe un propietario y actualiza en el propietario actual los datos de perfil de ese usuario, ¿sí? La pregunta es, ¿se dan cuenta en dónde lo usarían este método? Bueno, ahí está, en la vista. En la vista perfil, exactamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que la vista perfil no solamente mostraba los datos del propietario logueado, sino que también tenía un botón editar, para que cuando el usuario hiciera clic en editar, los campos de ese formulario se pusieran activos para que yo pueda modificar algún dato de ese propietario, ¿sí? Ustedes pueden decidir qué modificar, pues los vamos a ver. Y lo mismo con el actualizar inmueble, ¿sí? El actualizar inmueble, lo único que yo puedo actualizar de un inmueble es solamente la disponibilidad, ¿sí? Es decir, si está disponible o no. ¿Estamos? Entonces, el actualizar inmueble recibe un inmueble y lo que hace es, de ese inmueble, ¿sí? De ese inmueble, lo único que hace es cambiarle nada. ¿Qué hace? Recibe el inmueble. Ahí lo cambia por uno nuevo. Bien. Pero esto vendría desde la vista inmuebles, ¿sí? En donde cuando el usuario toca un inmueble de esa lista de inmuebles, puede editar solamente su estado, ¿sí? O sea, evidentemente acá va a venir el inmueble con su estado cambiado, ¿no? Porque debería ser lo único que yo puedo cambiar desde la vista inmueble, si está disponible o no, ¿sí? No puedo cambiarle mirafoto, no puedo cambiarle el precio, ¿sí? Al menos así lo vamos a encarar ahora acá. Bien. Entonces, desde cada una de las vistas que ustedes tienen en esta aplicación, van a usar estos métodos, ¿sí? No pueden agregar ningún otro método ni modificar los que tienen, ¿sí? Tienen que ver cómo se las arreglan con los métodos que tenemos, ¿sí? Para poder satisfacer la vista de login, la vista de inmuebles, la vista de perfil, ¿sí? Ahora paso el API Client. Ahí les paso, ahora acá, por el chat. Ahí les paso ahora la clase API Client. Ahí se las paso. Bien. Bien. Bueno, ahora lo que queremos hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos una sola activity hasta este momento en el proyecto, ¿no? Que tiene el menú navegable. Y crearon ustedes cada uno de los fragments vacíos, pero los tienen, sobre todo los fragments principales. El de el inicio, el perfil, el de inmuebles, el de inquilinos, el de contratos y el de logout, ¿sí? Hasta acá tienen todos esos fragmentos. Y la activity que tiene el menú navegable. Lo que vamos a hacer es agregar en nuestro proyecto una nueva activity.
No hagan nada todavía. Vamos a hacer entre todos. Vamos a agregar una nueva activity que va a ser nuestra activity de login. ¿Sí? De login. Esto, acá. Entonces, queremos crear una nueva activity que va a ser la activity de login y vamos a hacer que esta activity sea la activity principal. ¿Sí? Vamos a crear nuestra activity de login y vamos a hacer que sea nuestra activity principal. ¿Sí? Si ustedes se fijan, vamos a hacer que quede más o menos parecido a esto, que tenga un título, perdón, que tenga acá un text view con el título inmobiliaria a la punta, que tenga un logo, ¿sí? Eso, busquen ustedes un logo, que tenga dos edit text, ¿sí? Con un hint, usuario y contraseña, y un botón login, ¿sí? Yo después les voy a mostrar cómo pueden hacer para, por ejemplo, cambiarle la forma al botón, ¿sí? Entonces, nuestra tarea hoy es crear esta activity, crear la vista de esta activity, hacer que sea la activity principal y programar el botón de login para que, si el usuario que ingreso y la contraseña que ingreso se corresponden a un propietario que tengo ahí en el API Client, avance a la activity del menú navegable, ¿sí? Y si no, que muestre usuario o contraseña incorrecta, ¿sí? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar una nueva activity en nuestro proyecto. Y pregunto, ¿cómo hago ahora para agregar una nueva activity en mi proyecto? ¿Mm? Supongamos quiero agregarla acá en el paquete principal. Así como tengo main activity, quiero crear una activity que se llame login activity. ¿No hay botón derecho? ¿No es new? Sí, señor. Nuevo. Activity. Activity. Bien. Ah, y ahí, bueno. Ahí, Y ahí acá, sigo. bien, puedo elegir una login activity, pero les va a hacer una ensalada que ni les cuento. Entonces, vamos a hacer la pulmón. Podría elegir login activity. Yo voy a elegir una empty activity, una activity vacía, ¿sí? El nombre que le vamos a poner va a ser login activity. Escribí bien. Fíjense que automáticamente me va a crear un XML, una vista asociada a esa activity. El lenguaje es Java. Finalizar. Al usar el asistente, automáticamente, ¿sí? No solamente me crea la activity, sino que también la registra en ¿dónde? En el manifest. En el manifiesto de Android, exactamente, en el Android Manifest. Perfecto. Ahí espero un ratito que termine de crear todo. Trato de no ser ansioso. Fíjense que me dice Gradle está sincronizando el proyecto. Pero que abajo me está marcando progreso. Debería haber creado el login activity. Debería automáticamente haber creado dentro del layout el XML de la vista, activity login, ¿sí? Que es muy probable que esté vacío, que solamente tenga el contenedor, es decir, un constraint layout vacío, y debería haberlo agregado al Android Manifest, ¿sí? Fíjense que en el manifiesto de Android ustedes tienen
la activity login y la activity main, ¿no? Esta main activity es la activity del menú, ¿sí? Y fíjense que esta etiqueta, intent filter, está indicando que la activity del menú navegable sea la principal. Y yo no quiero que sea esa la primera activity que se ejecute cuando ejecutemos la aplicación. Queremos que la activity principal sea la de login, ¿sí? La activity está de login. Entonces lo que vamos a hacer, ¿sí? Es esta etiqueta que tengo puesta del intent filter en el main activity, la vamos a cortar de aquí y se la vamos a poner acá a login activity, ¿sí? Entonces, cuando ustedes coloquen, ¿qué le piqué acá? Ah, perdón. Ahí. Ustedes tenían ahí, esto hasta acá. ¿Sí? ¿Sí? Ahí. Entonces, lo que voy a hacer acá es, voy a cerrar acá esas propiedades y acá cierro activity, ¿sí? Y acá voy a poner el intent filter. Ahí. Que no le está gustando. Porter. Ahí. Entonces, tenemos que asegurarnos de que nuestra login activity sea la activity principal, ¿sí? Que nuestro login activity sea la activity principal. Claro, fíjate que acá terminan las propiedades de activity, ¿no? El nombre y el exporter que tienen que estar en true. Luego, dentro de activity, agrego el intent filter y después cierro activity, la etiqueta. Entonces, de esta manera, lo único que voy a lograr es que cuando ejecute la aplicación, la activity de login sea la principal. Arranque con la activity de login. Pero mi activity de login tiene ahora una vista vacía, ¿sí? Mi activity de login tiene una vista vacía y todavía está trabajando. Tiene una vista vacía. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Les voy a pedir que modifiquen la vista de login para que sea esta que tenemos acá. Modifiquen la vista de login para que sea algo parecido a lo que tienen acá, ¿sí? Lo que dije recién. El título de inmobiliaria, el logo, los edit text de usuario y contraseña y login, ¿sí? Obviamente, pónganle ID a los edit text y obviamente al botón también, ¿sí? Pero principalmente a los edit text. Entonces yo les doy unos minutos para que ustedes construyan la vista, ¿sí? Y prueben a ver cómo se ve. Después vamos a hacer el código. Bien, usando los archivos que me pasó Pamela, copié en Drawable el icono, ¿sí? Y después en Layout el login XML, que en este caso tiene un botón, dos edit text, ¿sí? Y un image view. Y un text view con el título. En la vista se ven de esta manera, ¿sí? Después ustedes pueden cambiarle los colores, ¿sí? Fíjense que seguramente acá Pame puso en los edit text la propiedad hint, ¿viste? Hint, ¿ves? Usuario, y en el otro edit text, contraseña, ¿sí? Los ID que tienen estos campos son edit text contraseña, edit text usuario,
Y el botón, en este caso, Pamela le puso, ustedes pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Le puso BT Login, botón Login. ¿Sí? Ahí tenemos armada la vista. Login. Cuando ejecuten, debería suceder que la activity principal es la del login. Bien. Bueno, tenemos armada nuestra vista. Esta vista está asociada, sabemos, a una activity. ¿Ok? Pero queremos aplicar el patrón en BBM. ¿Sí? Es decir, que lo que nosotros vamos a pretender es, desde el ViewModel, manipular todo lo que tenga que ver con la vista. ¿Sí? Para nosotros, la vista es el XML y la activity. ¿Sí? Para nosotros, tanto la activity como el XML es nuestra vista. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a crear nuestra clase ViewModel, que es la que se va a encargar de responder a las peticiones de la vista. ¿Sí? Va a interactuar con el modelo y cualquier cambio se lo informa a la vista. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que queremos hacer lo siguiente. Profe, no se está la imagen de Inmobiliario Vara. ¿Ahí ven? O a mí me decís, Sí. o vos no se ve, no entiendo. Bien, entonces, para nosotros, el XML y la activity asociado a ese XML, que es nuestro login activity, ¿sí? Para nosotros, esos dos archivos forman la vista. ¿Estamos? Y el ViewModel, dijimos, va a estar preparado para atender a peticiones de la vista, va a interactuar con el modelo y cualquier cambio se lo va a informar a la vista. ¿Sí? ¿A qué petición importante va a tener que atender el ViewModel? ¿A qué petición importante de la vista va a tener que atender? ¿Qué evento puede provenir desde la vista? ¿De cuál? ¿De esa? De esta vista, sí señor. Login. O sea, que le va a mandar el usuario y contraseña y después va a retornar si es válido o no. No, pero ¿qué evento va a venir de la vista? ¿Qué evento? Ah, el clic. El clic del botón, exactamente. Bien. Entonces, nuestro ViewModel va a tener que atender esa petición, ¿sí? Nuestro ViewModel va a tener que atender esa petición. Por lo tanto, nuestro ViewModel debería tener un método, ¿sí? Que se llame, no sé, iniciar sesión, login, un nombre, ¿sí? ¿Y qué datos debería recibir ese método proveniente de la vista para poder hacer el login? Para poder iniciar sesión. ¿Qué datos deberían venir desde la vista? El usuario y la contraseña. Sí, señor. Debería venir de acá, de alguna forma, el usuario, que es un string, y debería venir la contraseña, que es un string. Exactamente. Esos dos datos deberían venir. ¿Sí? ¿Y qué debería hacer nuestro ViewModel? Y bueno, crear un API client, usar el método de login, ¿sí? Y si es correcto, llamar a la otra activity, a la del menú navegable, ¿no? Y si no es correcto, vamos a poner acá un string, un mutable, de tipo string, después lo ponemos bien, de tipo string, que va a ser el mensaje de error. ¿Sí? ¿Para qué? Para que, si no es correcto el login, se setee este string con usuario contraseña incorrecta y lo muestre en la vista con un TOAS. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, vamos a construir esto. Nos vamos a ir a nuestro proyecto.
Vamos a cerrar acá estas vistas. Vamos a organizar un poco esto que tenemos acá. La carpeta de recursos. Y lo que voy a agregar acá es, así como tengo la clase Login Activity en el paquete principal, voy a agregar la clase Login Activity ViewModel. ¿Sí? Entonces, clic secundario en el paquete, New, Java Class, y le voy a poner Login, puedo poner Login ViewModel o Login Activity ViewModel, como ustedes quieran. Yo voy a poner más corto, Login ViewModel. ¿Sí? Me aseguro que esa clase sea pública, y para que se comporte como ViewModel, ¿qué tengo que agregarle a esta clase? ¿Qué le debo agregar para que se comporte como un ViewModel? Tiene que extender de algo que no me acuerdo qué. Tiene que extender de algo que me tengo que acordar, que es Android ViewModel. ¿Sí? Desde Android ViewModel. ¿Sí? Perfecto. Si extiendo de Android ViewModel, me va a pedir que cree el constructor. El constructor, fíjense que recibe por parámetro la referencia de application. Exactamente, Pamela. Entonces lo que voy a hacer acá es crear una variable atributo de tipo context, por más que no la utilice, la voy a tener. De paso, me sirve para recordar. Y vamos a decir que este contexto es igual a lo que tiene application.getApplicationContext. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿tenía algún mutable el ViewModel? Sí, Pablo, existe una diferencia entre extender de Android ViewModel y de ViewModel. Yo puedo crear el ViewModel de dos formas diferentes. Así, extendiendo de Android ViewModel, o extendiendo de ViewModel. ¿Sí? Extendiendo de Android ViewModel o extendiendo de ViewModel solamente. La diferencia está en que si yo extiendo de Android ViewModel, puedo tener acá en el ViewModel la referencia del contexto. ¿Sí? Y como casi siempre me es útil esto, voy a extender en lugar de ViewModel de Android ViewModel. ¿Sí? Ahora, de acuerdo al dibujito que habíamos planteado, ¿qué mutable íbamos a tener en este ViewModel? ¿Para guardar qué cosa? ¿Qué dato? Y vamos a tener el método de iniciar sesión, pero ¿qué mutable dijimos íbamos a tener acá? ¿Qué dato íbamos a ir modificando en base a lo que haga el método de iniciar sesión? Y que queremos que ese dato se visualice de alguna manera en la vista. Más que el TOAS, el texto de error. ¿Sí? Entonces, podemos crear acá, esto es por cómo armamos nosotros la vista, ¿sí? Entonces acá yo podría tener un elemento de tipo mutable LiData, de tipo string, y le podemos poner mensaje, ¿sí? Mensaje de error o mensaje o el nombre que ustedes quieran. Lo que inmediatamente tengo que hacer es ahora, ¿qué método para ese atributo mensaje que es mutable? El método a ver, fíjense ustedes que mi intención es acá, dentro del ViewModel, cambiarle el estado al mensaje, ¿sí? O sea que si el usuario, las credenciales que vienen desde la vista no son las correctas, mi intención es que el string este cambie por usuario nombre de usuario contraseña incorrecta, y queremos que se muestren, ¿no? Pero este atributo es privado. Por lo tanto, ¿qué tengo que crear para que se pueda ver desde el otro lado? ¿Qué habíamos visto nosotros en encapsulamiento? Que si tengo un atributo privado, tengo que tener, y tengo intención que desde afuera se pueda ver, El getter. un get, exactamente. Entonces lo que voy a crear es un método get para este mensaje, ¿sí? Pero este get es un poco especial. Vamos a hacer que retorne un LiData, ¿sí? Que es un supertipo de mutable. Le digo, va a retornar un LiData
de tipo string. El método se llama getMensaje. Y lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a preguntar, si ese mutable, o sea, si ese mensaje es nulo, lo que voy a hacer es instanciarlo. New mutable data. Y si no, siga de largo y retorne. ¿Sí? Ese es el estado de mensaje. Entonces, cuando yo tengo, como en este caso, un mutable, un atributo de tipo mutable, inmediatamente le creo un get para que pueda ser accedido desde afuera, al estado de este atributo. ¿Sí? Para que yo desde la vista pueda ponerle, ¿sí?, un observer a este get para que cuando haya un cambio en este atributo, lo informe en la vista. ¿Sí? Bien. Entonces ahora sí voy a agregar ¿qué método? ¿Qué método habíamos quedado? ¿Sí? El método que se encargue. ¿En qué caso estaría el if? Bien. ¿Por qué está el if? ¿Por qué? Cuando se... desde el lado de la vista, ¿sí?, va a haber siempre una sola instancia del viewModel, ¿ok? Siempre va a haber una sola instancia del viewModel. La primera vez que se crea el viewModel, esto está en nulo, no tiene nada, ¿sí? Entonces, cuando alguien invoca el método get, ¿sí?, la primera vez, cuando se invoca el método get, esto está en nulo. Entonces, lo que va a hacer es crear una instancia de ese mutable y devolverme la referencia, ¿sí? Hay quienes lo hacen directamente de esta forma. En el constructor, directamente hacen esto. Crean la instancia, ¿sí? Esto también es válido. Decir, bueno, si se ejecuta el constructor, es porque se está creando una instancia del viewModel, entonces el get, que haga esto nada más. Uy, perdón. Retorne la referencia de mensaje. ¿Sí? Eso también es válido. Eso es totalmente válido. Y si no, de esta forma. ¿Sí? No sé si aclaré ahí, Pablo. Bien. Ahora, ¿qué otro método tengo que agregar en el viewModel? ¿Qué tarea tenía el viewModel también? Que dijimos atender, ¿qué cosa? Claro. Tiene que atender, claro, el inicio de sesión, ¿no? Tiene que atender la petición de clic en el botón iniciar sesión de la vista, ¿no? Entonces vamos a tener acá un método. Acá no voy a poner el listener, porque el listener lo voy a hacer desde el activity. Yo acá voy a poner el control, ¿sí? Es decir, voy a tener un método. Recuerden que acá los métodos no devuelven nada, ¿sí? Que se va a llamar iniciar sesión y va a recibir el usuario y va a recibir la contraseña. Bien. ¿Y qué tiene que hacer ahora con ese usuario y contraseña? ¿Qué tengo que crear ahora? ¿Qué teníamos agregado en nuestro proyecto para validar ese usuario y contraseña? ¿Qué clase habíamos agregado nosotros? ¿Propietario? El API Client, Ah, la API exactamente. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es crear una instancia del objeto API Client. Entonces voy a crear una variable de tipo API Client, API, por ejemplo. Acá la voy a importar a la clase API Client. Y yo no puedo hacer esto, New API Client. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que les mostré hoy, que API Client tiene el constructor privado. ¿Sí? No puedo hacer un new, porque el constructor no se ve desde afuera. Entonces, la forma que tengo de crear un objeto de tipo API Client es invocar de API Client el método estático getAPI. ¿Sí? Y ese me crea, exactamente, Pablo, un objeto de tipo API Client. ¿Sí? Y garantiza de que exista solo un API Client en toda la aplicación. Ahora bien, ¿y ahora qué hago con esa referencia, con ese objeto API Client? ¿Qué tendría que hacer acá?
¿Qué tendría que invocar de este objeto API Client ahora? Que tenía todos estos métodos. Login, obtener usuario actual, obtener propietarios alquilados. ¿Qué tengo que invocar? Usar el método login, exactamente. O sea que yo lo que debería hacer ahora acá, en el ViewModel, es de API, punto, invocar el método login. Fíjense que el login recibe el mail y el password, ¿no? ¿Estamos? Y me devuelve un propietario. ¿Sí? Entonces, le paso el mail, que en este caso sería usuario, y le paso el password, que en este caso está en la variable contraseña. ¿Sí? Ahora, este método, si esas credenciales son correctas, me va a devolver un propietario. ¿Sí? Entonces podría hacer esto, guardar en una variable de tipo propietario, propietario logueado, voy a poner. ¿Sí? Yo podría guardar en una variable de tipo propietario logueado el propietario que me devuelve este método. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé si el login fue exitoso o no? ¿Cuándo es exitoso el login? Y cuando tenemos cuando nos devuelve el propietario. Exactamente, cuando ahí en propietario logueado O no sea, es que no nulo. sea nulo. Claro. Exactamente. Entonces acá yo puedo decir, bueno, si ese propietario logueado no es nulo, como pusieron ustedes ahí, si no es nulo, perfecto. ¿Qué tendría que hacer acá si no es nulo? Y que te mande a la main activity. Es que me mande al main activity, que inicie la activity del menú. ¿Sí? Que inicie esa activity, exactamente. Y si no es correcto, ¿qué debería hacer? Y que te largue el TOAS que diga que usuario contraseña incorrecta. Exactamente, pero yo acá no voy a poner el TOAS. ¿Sí? Se me ocurrió que el TOAS esté en activity. Entonces acá lo único que voy a hacer es ¿qué cosa? Setear el mensaje, exactamente. Setear esta variable, ¿sí? Mutable, la variable mensaje. Entonces lo que voy a hacer acá es decirle a mensaje punto setValue usuario yo contraseña incorrecta. ¿Sí? Eso voy a hacer nada más. Bien, ¿y cómo haría acá el inicio de la activity? A ver, ¿cómo sería acá el código para iniciar la activity del main activity? ¿Qué tengo que hacer primero? El intent. Claro. Primero tendría que crear un intent. New intent. Exactamente. Ese intent tiene que recibir El primero la contexto. referencia del contexto. Y yo la tengo acá, la referencia del contexto. ¿Se acuerdan que la pusimos en la variable context? Esta que Sí. tenemos acá. Entonces yo acá le pasaría a este intent la referencia del contexto, en context, y le pasaría la el clase main de la activity. activity, que es main activity.class. ¿Sí? La clase de la activity. Perfecto. Y ahora, ¿cómo le inicio a esa activity? ¿Qué método tengo que usar para iniciar la activity? El start activity. Con el Echo. intent. Claro, con ese intent. Pero fíjense que yo acá no tengo el start activity, porque no estoy en una activity, estoy parado en un ViewModel, en otra clase que es un ViewModel. Entonces, ¿cómo invoco el start activity? A través del contexto. Context.startActivity, ¿sí? Y le paso, como usted dijo, el intent. ¿Sí? Y ahí supuestamente estaría iniciando, si el login es correcto, la activity del main. ¿Sí? La activity del menú. Va a fallar, después vamos a ver por qué. Pero bueno, en términos generales sería algo así. ¿Sí? Creo el intent y le digo que inicie esa activity.
¿Mm? Bueno, ya tengo el ViewModel. Ahora tengo que programar la vista del main activity, ¿sí? Ya tengo todo mi ViewModel. Lo que voy a hacer es, les paso acá por el chat la clase del ViewModel. A ver si me deja. Ahí está. Ahí tengo el ViewModel armado. Ahora lo que debería hacer es irme a la vista, ¿sí? Voy a abrir mi login activity. ¿Y qué tendría que hacer acá en el login activity? ¿Eh? ¿Qué debería hacer acá? Ver el mutable. Un observer. Una, debería ponerle un observer al mutable. Para eso tengo que tener una instancia del ViewModel, ¿sí? Eso es una. Hacer el Obtenerlos, método de inicializar vista. obtener de la vista, claro, hacer el método de inicializar vista para poder acceder a los edit text y al botón, ¿sí? Entonces, vamos por orden. Debería poder acceder al botón, login, debería, vamos a importar, debería poder acceder a los edit text, al edit text de usuario y al de contraseña, ¿sí? Ahí los nombres de las variables pueden ser cualquiera. Edit text usuario y acá le vamos a poner edit text contraseña. Y debería tener el ViewModel. Debería tener una variable de tipo login ViewModel, ViewModel, o login ViewModel, o el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Entonces ahora, lo que voy a hacer es, en el onCreate, primero voy a crear la instancia del ViewModel, ¿sí? ¿Cómo se creaba la instancia del ViewModel? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo hacía acá en una activity? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo podía ser? Tenía una forma larga y había una forma corta. Lo que sí no puedo hacer es esto. No puedo hacer un new Android ViewModel. Login ViewModel. ¿Sí? Si bien esto me lo toma, y acá yo le podría pasar referencia de contexto, no, acá espero una application. Get application, yo lo podría crear así, si quiero, pero si lo creo de esta manera es un objeto común y corriente. ¿Sí? Y yo podría crear varias instancias de esa manera. ¿Vamos? Pero yo necesito que el ViewModel que se cree tenga conciencia del ciclo de vida de la activity y que me garantice de que exista un solo ViewModel. Entonces esta no es la forma correcta de crearlo. No lo puedo hacer con un new. Lo tenía que hacer con un qué. ¿De qué manera? ¿Cómo era? Android. A ver, si alguien lo tiene a mano. Debería ser Android ViewModel Factory punto get instance, le paso el application y de ese método punto create y le paso la clase del ViewModel que quiero crear, que es login ViewModel punto class. Y así creo la instancia del ViewModel. Este es el camino largo. Bien, bueno, ahí pasó también, Pamela, la forma corta de crearlo. Y lo agregué. Cualquiera de las dos formas, o pasó lo mismo, Pamela, a ver, para que no esté bien. Está bien.
Cualquiera de las, perdón, creándolo de esta manera, ¿sí? Este objeto, ViewModelProvider, se va a encargar de que cuando yo le pido que quiero crear una instancia de este ViewModel, primero, se va a encargar de chequear de que ya no exista una instancia creada de este ViewModel. Segundo, se va a encargar de ir avisándole a este ViewModel, de alguna manera, en qué estado está la activity, ¿sí? Si está en estado pausado, si está en estado inicializado. ¿Ok? Bueno, y ahora sí, voy a crear el método inicializar vista. Voy a decir acá en el onCreate que voy a invocar el método inicializar vista. Eso. Esa es la forma corta. Ahí voy a crear el método inicializar vista, que lo que va a hacer es lo siguiente. Va a inicializar al botón login. Fíjense que yo le puse login a este botón. MyViewById, r.id.dt login le puso acá Pamela. Después voy a inicializar el editText usuario. Le digo que va a ser igual a MyViewById, r.id.editText usuario. Y el editText contraseña va a ser igual a MyViewById, r.id.editText contraseña. editText contraseña. Bien. Perfecto. ¿Qué debería hacer acá también? Y bueno, ¿qué les parece a ustedes? Agregarían en el inicializar vista. El listener del botón, exactamente. ¿Qué haría yo acá? Bueno, el listener del botón. Login. Le voy a setear el onClickListener. Él espera un objeto del tipo onClickListener. Y fíjense que acá estoy creando una clase interna que implementa onClickListener. Y en el onClick, ¿qué voy a hacer acá en el onClick? Sabiendo que este método se va a ejecutar cuando el usuario haga clic en el botón login. ¿Qué voy a hacer acá? ¿A quién voy a llamar? Del ViewModel al método iniciar sesión. Exactamente. ¿Sí? Voy a llamar del ViewModel, que en mi caso el ViewModel, la variable de ViewModel es esta, lb. Voy a llamar de mi login ViewModel al método iniciar sesión. Y le tengo que pasar el string del usuario y el string de la contraseña. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer así. editText usuario punto getText. Fíjense que el getText me devuelve un editable, no un string. Por eso le pongo toString. Y del editText contraseña, lo mismo, getText.toString. ¿Sí? Fíjense que solamente le paso los datos que están en esos campos, ¿sí? Usuario y contraseña. ¿Ok? Ahora, ¿qué me estaría faltando? Acá. Claro. Ponerle un observer al mensaje de error, ¿sí? ¿Y en dónde pongo eso? ¿Lo pongo en el inicializar vista o lo pongo en el onCreate? Lo puedes poner en donde quiera. Lo importante es que esté después de que hayas creado el ViewModel. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo para por ahí quede más prolijo, lo pongo en el onCreate. Después de haber creado el ViewModel, después de haber inicializado la vista, ¿sí? Acá voy a ponerle el observer. Entonces, del ViewModel, punto, voy a invocar el método getMensaje. Fíjate que el getMensaje no me devuelve el string, me devuelve un liveData del string. ¿Sí? Me dice, mira, lo que te voy a devolver es un objeto que podría llegar a cambiar de estado. Entonces yo a este le pongo un observer. ¿Sí? ¿Qué espera el método observer? Espera
un observer, ¿sí? Un observer, perdón, acá, primero referencia del contexto, luego el observer. El método observer espera la referencia del contexto y después espera un objeto de tipo observer, ¿sí? Y como el método getMensaje es un lightData de string, el observer es de string, ¿sí? Fíjense que cuando redefino este método, perdón, cuando creo la clase que implementa observer, me pide que sobrescriba el método onChain. ¿Cuándo se va a ejecutar este método onChain? ¿Cuándo les parece a Cuando ustedes? se le cambia el valor al mensaje. Exactamente. Cuando del lado del viewModel se le cambie el estado, el valor, a mensaje, del lado de la activity se va a ejecutar este método. ¿Sí? Exactamente. ¿Y en dónde va a venir el mensaje? ¿En qué variable va a estar guardado el mensaje acá? Exactamente, la variable de parámetro, ¿sí? Esta que viene en el método onChain. En la S esta va a venir el string del mensaje de error. Entonces acá lo que voy a hacer es directamente hacer el TOAS, make text, referencia de contexto, que como estoy en una clase interna, mainActivity.dis, coma, el mensaje de error, que está en S, coma, la duración del mensaje, y show. Está en el login activity, profe, no en el main activity. Tenés razón, y cuando tenés razón, tenés razón. Login activity. Ahí está. Y eso debería ser todo. ¿Sí? Esta es nuestra clase login modificada. Pasar por acá. Les paso. Si se le cerró la aplicación, me fijo porque seguramente se produjo una excepción. Correcto, para que lo cierre. Y quede cerrado. Si se cierra, a ver, de acá que encuentre yo la excepción. Acá. Bueno, lo mejor que voy a hacer es volver a ejecutar. Voy a limpiar acá Logtag. Y lo tira en el start activity, en la excepción. Sí. Te lo tira exactamente en el start activity. Pero quiero ver si era Juan, @ mail. Si aparece motivo. No me acuerdo si se los muestra. Bien, acá está. Fíjense, me lo tira en el Login View Model, en la línea 40, que es en donde tengo el Start Activity, y me dice, mira, cuando yo uso el método Start Activity, fuera de una activity, requiere que use esta bandera. ¿Sí? Flag, necesito que tener una bandera, necesito que el intent lleve esta bandera. Flag Activity, New Task. Ah, pero ¿qué me está hablando en chino? Entonces, la solución es esta. Me dice, mira, para que funcione el Start Activity, cuando estás fuera de la activity, al intent le podés agregar una bandera, ¿sí? Y la bandera que debe llevar es esa, ¿sí? Flag Activity New Task. Puedo importar, en realidad es, la bandera la tengo acá, en intent, punto, Flag Activity New Task. Esta bandera, ¿sí? Entonces lo que debería agregar es, al intent, setearle esta bandera, ¿sí? Esta bandera, esta constante, la tienen en la clase intent.
¿sí? Pero lo que debería agregar antes de iniciar la activity es esa bandera. Y ahí prueban directamente. Bien. Para la clase que viene, tengan armada la vista de perfil, ¿sí? La vista de perfil. ¿Qué debería tener la vista de perfil? Debería tener el DNI, ahí se ha ido el ID y no es conveniente que se muestre el ID, solamente el DNI, el nombre, el apellido, el mail, ¿sí? Si quieren la contraseña y el teléfono, ¿sí? Y el botón editar. Entonces, traten de dejar armada para la clase que viene, o sea, para mañana o la próxima clase, esta vista, ¿sí? ¿Desde dónde la armo? Bueno, es muy sencillo. En el proyecto, dentro de res, lo van a hacer en layout, en el fragment perfil, ¿sí? Modifican fragment perfil XML, ¿sí? Modifiquen ese fragment y armen esa vista, nada más. Esta es la tarea para la próxima clase. Además de haber agregado los iconos para cada opción del menú.